Al borde de las 20:05, la letra chica otra vez en el aire, siempre en domingo y en vivo por TV Ciudad. Maite Zarzola. Jorge Teponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, hoy tenemos varios temas. Por un lado vamos a hablar sobre Antel, porque bueno, vamos a hacer varias preguntas. ¿Cómo se paran en un mercado de constantes cambios como es el tecnológico? ¿Qué dejó la gestión del gobierno anterior? ¿Y qué planes hay para el fútbol? De todo esto vamos a estar hablando con su presidente, Alejandro Paz. Y charlaremos con dos alcaldesas de los municipios, dos municipios bien distintos, el B y el G, a propósito de las competencias de las alcaldías, de qué se encuentran en el panorama actual, cuánto sabe o no sabe la gente sobre su rol y sobre todo eso, ¿no? Las diferencias, porque hay varios Montevideos. Bueno, en el último bloque nos vamos a meter con un tema bastante particular, matemáticas. ¿Qué nos pasa con las matemáticas? De esto vamos a conversar con Roberto Marcarian, autor del libro La dimensión humana de la matemática. Nacimos cuando las personas se comunicaban cara a cara, y esto nos desafió a que las distancias nunca fueran un límite para estar cerca. A lo largo de la historia, las telecomunicaciones acompañaron el desarrollo del Uruguay, tanto en la actividad económica como en los aspectos sociales y culturales. Chatear, buscar, bajar, trabajar, en fin, Antel Data tiene una DSL para vos. Nacimos con el compromiso de impulsar y desarrollar la comunicación y la tecnología en Uruguay. Un camino transitado a lo largo de 50 años por Antel y su gente. Antel tiene un desafío permanente: avanzar en la incorporación de tecnología, al tiempo de procurar mantener o aumentar la facturación, pero sin incrementar las tarifas. Para lograr este equilibrio entre su rol de empresa y su responsabilidad social, lo central es el cliente, que es su dueño. Por lo tanto, tiene que resolver en su gestión estratégica y del día a día esa supuesta contradicción entre ser una empresa pública y una empresa que trabaja en un área de altísimo dinamismo y de dura competencia. Y la clave para resolverlo es el compromiso social. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, es el 092-374-089. Les estaremos leyendo y pueden ver después sus mensajes ahí por abajo del Zócalo. Así que bueno, quedan invitados e invitadas a contarnos qué piensan, qué les está pasando, preguntas, lo que quieran. Alejandro Paz es ingeniero electricista egresado de la Universidad de la República y empezó a trabajar en Antel en 1994. No precisa ser ingeniero para calcular que hace más de 30 años que está en la empresa. Y desde fines de marzo es presidente de la empresa pública de las telecomunicaciones. Bienvenido, Paz, gracias. Bienvenido. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Me van a disculpar que estoy un poco afónico, así que bueno, capaz que la voz no sale tan clara como me gustaría. Si te vas quedando sin voz en algún momento, nos mandás mensajitos por celular, lo cual sería muy acorde al contenido. ¿Estás de acuerdo con eso que decía Cose ahí al final, que es difícil compatibilizar o combinar estar en un sector de alta competencia y permanente innovación con ser una empresa pública y que la respuesta es el compromiso social? Y si estuvieras de acuerdo, bueno, ¿cómo se traduce eso? Sí, estamos de acuerdo. O sea, Antel tiene su doble rol de, por un lado, competir de buena manera, y por otro lado, tiene el deber de llevarle a todos nuestros compatriotas las telecomunicaciones. Porque hoy en día entendemos que las telecomunicaciones son un derecho humano. Así como hay que tener energía eléctrica y agua potable en tu casa, también tienes que tener conectividad a internet y de buena calidad. Porque si no, quedas un poco por fuera del mundo moderno. Y entonces apuro en realidad, en base a esto, una pregunta que tenía para más adelante, y es ¿cómo está Antel de cobertura y de calidad? Realmente, y basándonos en estándares mundiales, estamos muy bien. No tenemos nada que envidiarle a lo que llaman primer mundo. Estamos en alrededor de casi el 96% de nuestros clientes de banda ancha fija, ya pasados por fibra. O sea, el 96% de nuestros clientes de servicio de datos fijos ya tienen fibra, que es la mejor tecnología. O sea, no hay otra tecnología más avanzada en lo que es
comunicación de datos al hogar. Es más, los grandes centros de cómputo se comunican a través de fibra óptica. Y después, desde el punto de vista de la red móvil, también estamos excelentemente bien. Tenemos una cobertura poblacional de LTE en torno del 98% y creciendo. Y tenemos por lejos la mejor red 5G del país, con en torno de las 10 veces, un poco más, de radiobases que nuestra competencia. Y perdón si entiendo bien, ya, si entramos en aspectos técnicos, puedo patinar, evidentemente. Patino en cualquier cosa, no voy a patinar en aspectos técnicos. Decía, el 96% de la gente que tiene conexión de Internet en su hogar es ya con fibra óptica. Ahora, ¿cuánto porcentaje de gente tiene conexión de Internet a su hogar? No tengo el número de memoria, pero es la mayor parte de los hogares uruguayos. Quedan todavía algunos zonas. Sí, más que zonas, pueblos por conectar. Pero para poner en perspectiva el tema, te puedo contar que, por ejemplo, ciudades con más de 1000 habitantes que no tengan hoy fibra óptica, quedan 2 nada más. Y la estamos haciendo entre fin de este año y principio del año que viene. Y pueblos entre 500 y 1000 habitantes, solo quedan 8 sin fibra óptica. Y después tenemos unos 100 de más de 100 habitantes que todavía no tienen fibra óptica, pero la idea de Antel, como programa de gobierno, es llevar a esos pueblos también la fibra óptica, porque entendemos que es la mejor tecnología para conectarse. ¿En este periodo mismo? En este periodo, sí. En el entorno de los 3 años, más o menos, estamos pensando que podemos terminar con ese proyecto, con lo cual van a ser unos 20.000 habitantes más que van a estar conectados con fibra, que es un esfuerzo muy grande, porque 20.000 personas desperdigadas en un montón de pueblos es bastante distinto el esfuerzo que hay que hacer, la inversión que hay que hacer, comparado si estuvieran en una ciudad. Eso es bastante más fácil, bastante menos costoso. Antes de seguirnos metiendo en lo que son los planes a futuro, Antel, y cómo piensan, cuáles serán los ejes que piensan encarar durante esta gestión, asumieron hace pocos meses, ¿con qué Antel se encontraron? Bueno, ahí yo lo quisiera dividir en dos. Desde el punto de vista financiero, contable, Antel es una empresa que encontramos una empresa sólida, una empresa que no tiene deudas y en ese sentido está muy bien parada. Después, en lo que es, ¿qué pasa? Todas las empresas de telecomunicaciones del mundo no les alcanza hoy solo con vivir de la conectividad, porque lo que es las ganancias de la conectividad han ido cayendo año a año. A todas las empresas le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, todas las empresas de telecomunicaciones del mundo, empresas de punta, van a ofrecer nuevos servicios digitales para complementar las pérdidas de ingresos de lo que es la conectividad pura. Entonces, para todos es bastante claro que el negocio o parte de la rentabilidad que hay que recuperar para poder seguir invirtiendo está por arriba de la red física, digamos, con nuevos servicios digitales que le llamamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido encontramos un rezago muy importante, como que Antel estuvo un poco dormida 5 años, con un eslogan que la verdad me parece una idea muy equivocada, que es el estamos para conectarte, porque Antel y el Uruguay está bastante bien conectado ya, y lo que tenemos que hacer es trabajar arriba de esa conectividad para dar valor. ¿Y cuáles son esos valores? Entretener, brindar servicios en la nube, Ticantel, yo qué sé, tiene un montón de patas. No profundizar en cada una, pero ¿cuál es el panorama general que han dejado estos últimos 5 años? Lo que se debe hacer es rentabilizar las redes que tenemos y que estamos ampliando. Servicios digitales son servicios en data center, servicios de ciberseguridad, trabajar con lo que llaman las verticales, con el agro, con la industria, para proveerles de servicios, más allá de la conectividad pura y dura. O sea, hay un montón de valor agregado que se puede dar arriba de las redes y que Antel está en capacidad de hacerlo. Pero bueno... ¿Las empresas de la competencia ya lo hacen? Sí. Capaz que no las empresas acá en Uruguay, aunque algunas sí, alguna parte sí, pero a nivel mundial todas las empresas de telecomunicaciones están yendo por ese camino. ¿Y en los últimos años en qué se hizo hincapié entonces?
Y hubo un gran hincapié en lo que es solo Solo servicios. Solo la conectividad. Solo la conectividad sin ver que es necesario usar la conectividad sí, pero dar valor arriba de ella, ¿no? Las famosas OTT. Las OTT son las que, over the top, las que van arriba de la red, por ejemplo, de fibra, ¿no? O sea, Netflix, Google, Amazon, todas hacen negocio arriba de la conectividad y la porción de la torta que se llevan ellas es mayor que la que termina quedando para quien pone toda la infraestructura. Bien, vamos a ir separando porque claramente lo de Antel es vastísimo. Hablemos primero cómo está el tema celulares. ¿Cuántos tiene Antel en relación a otras compañías y cómo afectó el tema de la portabilidad numérica? ¿Afectó o no? Al principio como que se manejaban algunas opiniones encontradas, habiendo pasado el tiempo. La portabilidad no movió la aguja prácticamente. No movió la aguja. Antel sigue teniendo la mitad del market share, en el torno del 50%. ¿Cuántos celulares hay en Uruguay? No sé cómo se contabiliza eso. Bueno, depende si contabilizás lo que es la parte de IoT, o sea, por ejemplo, los contadores inteligentes que tenemos conectados a la red, pero si hablamos de teléfonos para hacer, creo que estamos en el orden de los 3,5 millones Antel y otros 3,5 millones el resto de la competencia. O sea, hay un montón de celulares millones, a la vuelta. Sí, bien, ¿y cómo está Antel en eso? ¿Bien? Está muy bien. ¿Se considera que bien? Está bien, sí, digo, venimos en competencia hace bastantes años. Antel está acostumbrada a competir en móvil. ¿Cómo se compite en móvil en ese sentido? Y se compite... ¿También con este tipo de planes que usted mencionaba? Se compite con planes, con servicios, con tener la mejor red, con desarrollar siempre la tecnología lo antes posible, ganarle en ese sentido al competidor. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos 5G muy bien desarrollada, tenemos más de 600 radiobases. O sea, de todas las capitales ya tienen 5G. Eso significa que para los usuarios de Antel, casi digo Ansel, casi viajo en el tiempo, la señal es mejor en otros puntos del país que quizás para otros usuarios de otras empresas. Digamos. En general sí, y en 5G seguro. Bien. Sí, por ejemplo, 5G es muy bueno para cuando estás en una aglomeración. Tú estás en un partido de fútbol, un concierto. Era usual que cuando estás en un concierto, en una aglomeración así, no pudieras comunicarte. Eso, resolver ese problema en 3G es imposible, en 4G es muy, muy difícil, en 5G sí es posible. Entonces ya lo hemos hecho, hemos tenido experiencias muy buenas, donde a pesar de un concierto que movilizó más de 10.000 personas, la gente podía mensajear, podía mandar videos, podía hablar, y los posts que trabajaban con los chips de Antel podían vender, cosa que a veces en un concierto no pasa. Los posts no funcionan porque la cobertura se satura. La cobertura no sería exactamente la palabra. La red se satura. 5G eso lo resuelve y nosotros estamos apostando a ese tipo de solución. ¿Y el precio que se le cobra al cliente en relación a los otros también es competitivo? No, estamos muy competitivos. Siempre, son precios similares, digamos. No hay grandes diferencias. Lo que sí impactó un poco la portabilidad es una pequeña reducción de precios, pero también ahí es un juego que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, desde que yo empecé a trabajar en telefonía celular hasta ahora, siempre el precio del gigabyte o de los datos han ido bajando. Quizás en la portabilidad se acentuó un poquito más, pero digamos fue el único efecto marginal, diría yo, que tuvo. Y la llegada de Tigo que compró Movistar Uruguay, iba a decir enciende alarmas, es un poco mucho, capaz la forma de expresarlo así, pero seguramente les hace prestar otro tipo de atención, porque cuando estas multinacionales desembarcan, suelen incluso hasta a veces ir a pérdida en algunas cosas con tal de captar clientes. Bueno, sí, no olvidemos que Movistar también es una multinacional muy grande. Sí. Pero bueno, estaba, otra vez, reviso mis propios términos, iba a decir estaba cansada, pero bueno, estaba como en... se fue, al final, no, capaz que no es lo mismo que entre savia nueva, con un impulso nuevo a tratar de copar el mercado. O sea, hay que confiarse, obviamente. Nosotros estamos con los ojos bien abiertos, viendo a ver cómo se va a parar Tigo. Pero no es una cosa que nos preocupe en sobremanera. Antel está acostumbrada a competir en móvil
y vamos a competir de la mejor manera posible. ¿Hay una fidelidad de los usuarios de Antel con Antel? Sí, ahí sí. Realmente nos quieren mucho, porque es la empresa de los uruguayos y en general nos prefieren, y nosotros tratamos de responder con poner el foco en la mejor red posible, en atender a nuestros clientes de la mejor manera posible, y ahí estamos un poco ahora parados en la empresa, ¿no? Poniendo más foco todavía en el cliente, y bueno, y seguimos desarrollando la red, ¿no? Ya entraremos en otros temas, incluso en el del fútbol uruguayo, ¿no? Nos avisan cuando esté el móvil que vamos a abrir otra... ¿Está el móvil? Dale, porque vamos a abrir otra ventana y la seguimos con usted, Paz. Gracias por esperarnos unos minutos. Que cargo agua, que estoy afónico. Ya le rellenan el vaso de agua, recupera la voz y, bueno, se interesa por la visión de los funcionarios de OCE, ¿no? Porque hubo novedades en la semana. Sí, nos vamos al móvil entonces, Sofía. Te escuchamos, te vemos. Compañeros, ¿cómo están? Exactamente, sí. Para hablar del tema de la cancelación del proyecto Neptuno, tenemos aquí al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos Larrosa. Así que, Carlos, muchas gracias por hablar con nosotros. Han expresado que la cancelación del proyecto Neptuno ha sido un logro histórico. ¿Qué motivos convertían a este proyecto en inviable, según han comentado? Bueno, desde el primer momento nosotros le hicimos observaciones al proyecto Neptuno desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista técnico. Era inviable en los cuatro sentidos. Desde el punto de vista técnico está el problema de la salinidad, el problema de la lejanía al sistema de aducción de la capital. Desde el punto de vista social fue cada vez cosechando más rechazo en la población civil y en organizaciones sociales. Y desde el punto de vista económico, tal vez uno de los más graves era el modelo de negocio que elegía para la construcción de la planta, que implicaba que la propiedad de la planta era del privado y que la OCE le pagaba por disponibilidad. En todos esos aspectos el proyecto era negativo y creo que con el correr del tiempo cada vez más organizaciones, más gente y, por último, el sistema político del nuevo gobierno entendió que no era la mejor opción. ¿Qué reflexión hacen sobre todo el proceso desde que se anunció el proyecto hasta ahora? Bueno, fue una lucha muy larga por parte de nuestro sindicato, pero también de muchísimas organizaciones sociales que estuvieron desde el primer momento y otras que se fueron sumando. En el proceso sufrimos persecución, sufrimos también acoso mediático por integrantes de nuestro sindicato, pero bueno, lo importante es la culminación de este proceso, que es que el proyecto de Neptuno no se va a construir y que además se van a construir otras obras que son necesarias para reforzar el sistema de abastecimiento en el área metropolitana. Nunca estuvimos en contra de hacer obras, eso hay que dejarlo bien claro, sino de esa obra, del proyecto Neptuno. La OCE requiere un sinfín de obras, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país. Los últimos 5 años parece que se paralizó prácticamente lo que es la inversión en el organismo y en cosas que se necesitan desde hace mucho tiempo. Creo que es hora de que la OCE vuelva a caminar, de que se le vuelva a prestar atención y que no sea utilizada como un botín político, que entendimos que fue lo que pasó en el anterior periodo. Justamente, ¿qué opinión tienen sobre estos nuevos proyectos? Bueno, no los conocemos en profundidad, tenemos los titulares, sabemos que estaban proyectados según los estudios que se habían hecho de las necesidades de agua potable de aquí al 2045, mientras cumplan lo que es la Constitución de la República, que además de que tiene que ser público y prestado exclusivamente por el Estado, se le tiene que dar participación a la ciudadanía. Mientras eso ocurra, a priori no tendríamos mayores reparos en los proyectos que se están anunciando. El gobierno justamente ha dicho que estas modificaciones, con estas modificaciones la gestión correrá por parte de OCE, evitando el dilema constitucional que suponía el proyecto anterior. ¿Qué opinión tienen de esto? ¿Creen que será así? Exactamente, bueno, eso da un poco de tranquilidad. Nosotros, hasta que no veamos bien el contrato, hemos tenido algunas experiencias de las que hemos aprendido, hasta que no veamos bien el contrato y lo analicemos, no podemos asegurar que eso va a ser así, pero que se haya anunciado por lo menos es una señal. Todo lo que corresponde al sistema de agua y saneamiento tiene que ser público. Está en la Constitución de la República, no es un artículo más, es un artículo que contó con más del 64% de apoyo en la ciudadanía en el año 2004 y tiene que ser respetado. Creo que ese fue uno de los grandes errores del periodo anterior, que se quiso buscarle la vuelta para eludir ese artículo y es lo que le trajo mayores inconvenientes.
Han expresado que se encuentran en una lucha presupuestal, cambiando un poco de tema. ¿Cuáles son los principales reclamos? Bueno, el tema que los problemas de la OCE no se limitan solamente al proyecto Neptuno sí, proyecto Neptuno no. Estamos en un histórico de personal, o sea, de baja de personal. Se necesitan inversiones en todo el país, inversiones en las redes, inversiones en las unidades de producción y de saneamiento. Entonces estamos en lucha por eso mismo, para que ingrese personal, para que las inversiones necesarias aparezcan. Y bueno, es una pelea que estamos dando también con los lineamientos de la OPP, que tenemos que ver si se logran quebrar. La OPP mandó lineamientos de eliminar 1/4 de las vacantes. Parece que ahora se está hablando que eso no correría, pero en la OCE es necesario un ingreso de al menos 1000 funcionarios en los próximos años para poder cubrir todas las necesidades. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a esta próxima ley de presupuesto? Bueno, las expectativas son muchas y lo estamos acompañando con movilizaciones. Ya tuvimos una asamblea general, tenemos un paro con movilización de toda la mesa sindical coordinadora de entes el próximo miércoles y bueno, toca también ahora estar en la calle por el Neptuno, por esta victoria que tuvimos, pero también por todo lo que se viene. Bien, muchas gracias, Carlos. Allí teníamos la palabra de Carlos Larrosa, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, hablando sobre la cancelación del proyecto Neptuno. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy bien, Sofía Adri, muchísimas gracias. Y ahora continuamos hablando con el presidente de Antel. Ahora con otro tema, porque usted ha dicho que entre 2017 y principios de 2025 Antel perdió alrededor de 1.500 funcionarios. Estamos hablando de cerca de 1/4 de la plantilla y que entre 2019 y 2024 no entró un solo profesional a Antel y además se perdió mucho personal calificado, como veníamos diciendo. ¿A dónde fueron estos trabajadores y estas trabajadoras y cómo piensa pararse Antel ante esta situación también? Imagino que para desarrollar más planes y más cosas también es necesario tener más trabajadores. Bueno, parte de la plantilla fue por jubilaciones, obviamente, y parte han partido al sector tecnológico, a la competencia o a otras áreas que no necesariamente se dediquen a telecomunicaciones, pero sí perdimos mucho profesional de tecnología de la información a grandes empresas que necesitan... ¿Algunos de ventas online, por ejemplo? No, sí, bueno, sí, también, pero más que nada me estaba refiriendo a gente que, por ejemplo, que fue a Renta Mercado Libre, a Pedido Ya, a Globant, empresas que necesitan gente de informática. Hay parte de nuestro personal calificado. Y también alguna empresa pública nos ha... ¿También? No. Sí, sí. ¿Y qué planes hay para retenerlos? Me imagino que esta situación es algo que tienen que buscar controlar de alguna manera, ¿no? Estamos trabajando, hace poquito estamos trabajando fuertemente en eso. Se había empezado a desarrollar un programa de retención de talentos que estamos tratando de impulsarlo. ¿Qué tiene que ver un tema de salarios, beneficios? Esas empresas que usted mencionó además tienen planes de trabajo muy particulares donde hay determinados beneficios y cuestiones como muy atractivas, digamos. Sí, son el combo. Es un combo a veces que es más atractivo. Nosotros, por un lado, queremos que Antel sea una empresa que vuelva a enamorar, a que la gente quiera ir a trabajar a Antel. A veces no es solo salario. Hay que mostrar que Antel está haciendo cosas, que está innovando, que está dando soluciones. Eso que Antel lo perdió un poco, nosotros queremos retomarlo. Queremos que Antel vuelva a ser un impulsor del desarrollo nacional. Y cuando tú tienes proyectos que están interesantes, a veces la gente prefiere quedarse, incluso a veces a pesar de que el salario de repente en otro lado pasa un poquito mejor. Pero cuando vos estás comprometido en un proyecto interesante, te quedás. Hay una pata ahí de presupuesto también, tener el dinero para contratar gente. Estamos... Digo porque está todo tan sensible en el presupuesto nacional que... Sí. ¿Qué le voy a explicar a usted? Sí, ahí estamos, no voy a decir peleas, pero estamos hablando, trabajando arduamente con OPP para lograr estos objetivos. Yo entiendo que ellos no se entienden, pero como todo, ¿no? A veces la frazada es corta y tapar de un lado se tapa del otro. Pero estamos trabajando bien
y vamos a hacer llamados necesitamos llamar personal nuevo, digamos. Bien, hablando no de peleas, pero sí de pujas, lo adelantaba recién, hablemos un poco de esto de los derechos del fútbol uruguayo y la transmisión online, que entiendo que es la que le interesa a Antel, o no, o a por todo. Usted habló, le tiro todo junto y usted me desarrolla, hace unos días ahí en la Diaria TV con Martí Rodríguez, de que lo que le interesaría a Antel, a ver si entendí bien, porque entramos en temas técnicos, es la transmisión para internet, para los celulares, pero que eso sea casteable, es decir, que yo lo pueda tirar del celular a la tele para poder ver el fútbol en la tele. Y que si no fuera así, no le interesaría a Antel. Pero a la vez pienso, bueno, yo qué sé, entró Tigo ahora. Y si Tigo lo gana, aunque no sea casteable y Antel se queda sin nada, puede ser duro también para Antel. Estoy pensando en voz alta, dígame usted cómo ve en este momento las posibilidades y los deseos de Antel frente a los derechos del fútbol. Bueno, Antel lo que tiene que tener, lo que nosotros pretendemos que Antel tenga, es una oferta completa de contenido. El fútbol es una pata y es importante, y el fútbol uruguayo es un subconjunto del fútbol, pero también tenemos otros deportes, tenemos series, tenemos películas, tenemos el fútbol internacional, y Antel quiere jugar de la mejor manera en brindar los mejores paquetes de conectividad, que tenemos la mejor conectividad, es verdad, pero bueno, queremos también brindar los mejores paquetes que acompañen a esa excelente conectividad que tenemos. ¿Qué pasa? Si suponte que yo consigo fútbol uruguayo y paso de Nacional, Peñarol, Rampla, Cerro, pero clasifican a la Libertadores, a la Sudamericana y no tengo ese producto. Que hoy lo tienen por Disney Plus. Me quedo con un producto partido, o sea, con un producto que no es completo y que no es atractivo. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos con un socio, con Disney Plus, yo creo que la manera más conveniente de ver tanto fútbol nacional, local, como fútbol internacional, Libertadores, y además de un montón de otros deportes, Fórmula 1, que es lo que me gusta a mí, por ejemplo. Entonces, Antel está embarcada en conseguir la mejor oferta completa. No nos podemos quedar solo con una parte. Sobre opinar sobre el fútbol uruguayo en particular, a mí no me gusta opinar sobre una cosa que no conozco. O sea, mal puedo ser yo, vamos por esto, por lo otro, si no sé qué es lo que me van a presentar. Entonces me parece que lo más prudente es esperar a que esté el producto, o sea, la licitación, y qué es lo que van a licitar, cómo es ese producto, porque ahí tenemos producción, lo pueden partir o no. Entonces, ¿eso lo ofrece la AUF? ¿Quién es que lo ofrece? La AUF va a hacer la licitación. La AUF saca el plan, digamos. Cuando saque el pliego y diga cuál es el producto que está ofreciendo, nosotros hace bastante tiempo con mi equipo que lo venimos estudiando, veremos cómo jugamos, cómo nos paramos y si vamos a ir en algo o no, o si vamos a ir con un socio. Pero no me parece que esté bueno hablar hasta que el producto no esté, porque sería especular y no es lo que más me agrada. Hasta ver el pliego, entonces, lo que puede adelantar es que a Antel, evidentemente, sí le interesa tener... Antel le interesa tener un combo completo de deportes, no solo fútbol, no solo nacional, también handball, que lo tenemos hoy. O sea, si tuvieran que elegir entre una cosa y la otra, no les serviría, básicamente. Y no sé, o sea, no, lo que te digo, no quiero opinar hasta que no esté... ¿Quiénes serían los principales competidores de Antel ahí? O sea, más o menos tienen idea, Tigo, otras empresas que van a buscar lo mismo para... No lo sé. Y es para usted como presidente es un tema especialmente sensible, porque se pisan callos de poder ahí, poder de político, poder de empresas, poderes muy enquistados en la sociedad. ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que sí, pero quiero saber cómo lo vive. Capaz que, yo qué sé, me imagino que de repente cuando el vicepresidente, ¿no?, Zavala, mencionó eso de que podía haber interés y después hubo otras voces, etcétera, capaz que le sonaron más los teléfonos que en otros momentos. Álvarez, perdón, me chispoteé el apellido. Álvarez. No, digo, a ver, el fútbol uruguayo todos sabemos qué significa el fútbol para los uruguayos. Y sabemos cómo se ha manejado y sabemos que es un tema sensible. Nosotros desde Antel tratamos de ser lo más objetivos posibles, tratando de que nuestra estrategia nos haga que logremos el mejor combo.
solos o con algún socio. Y Bien, Disney, perdón, para entender también desde mi total y absoluta ignorancia respecto de unas cuestiones, pero Disney no solo tiene acuerdo con Antel, sino con otras empresas, o solo con... Estamos estamos en exclusiva, por ¿Están en ejemplo, exclusiva? para el parte de fútbol, por ejemplo, sí. Ah, está bien. Sí. La mejor manera de comprar Disney es a través de los planes de Antel o con Antel. Sí, lejos. La pelea esto por lo casteable, no solo para el fútbol uruguayo, lo digo para todo, esta cuestión que del celular se pueda pasar a la pantalla del televisor. Entiendo que es una puja que se está dando en todo el mundo, ¿no? Pues los cableoperadores dicen, la tele que siga siendo mía, porque donde se me metan en la tele los operadores digitales de telecomunicaciones, ahí ya me terminan de tirar para afuera. Y más o menos, Más o menos. No, le pregunto porque realmente entiendo que es un tema mundial, pero no sé exactamente cómo está el panorama. La idea de las telecomunicaciones siempre fue la multipantalla. Era tú llegar a tu casa viendo algo en el celular y poder continuarlo en la televisión. No tiene sentido mirar una pantallita chica, que aparte, echa la ley, echa la trampa, pero no tiene sentido, no es un buen producto. A nosotros es un producto que no nos gusta. Porque aparte no todo el mundo está dispuesto a ver un contenido en una pantallita chica. Eso, Antel TV antes era casteable. Siempre fue casteable. Siempre, pero no, después hubo un momento en el que no. Para el producto de los canales privados, Ahí va. uno casteo y hubo algún producto que se le compró a AUF que no fue casteable, pero el resto sí es casteable, y si ustedes ven la mayoría de las aplicaciones de streaming son casteables. Claro. Porque no es atractivo mirar una pantalla chica. Menos fútbol, ¿no? No soy ni la pelota, pero bueno. Hablemos, o capaz que es para gente con vista mucho mejor que la mía. Hablemos de los data centers. Primero, brevemente, ¿qué son, para qué sirven y qué planes hay al respecto? Porque hay varios y creo que hay planes para sumar más. Bueno, el data center es una edificación muy segura, que tiene la energía eléctrica súper confiable, todo lo que es el acondicionamiento térmico súper confiable, no tiene protección antiincendio, tiene un montón de cosas que protegen los servidores, que es lo que está básicamente en el núcleo del data center. Entonces acá guarda información y donde se procesa la información. Y a su vez, para que eso funcione bien, tiene que tener una muy buena conectividad con el resto del data center y con el resto del mundo. ¿Cuántos tenemos acá en Uruguay? Bueno, Antel tiene 3 data centers principales. Uno de Tier 3, muy conocido en Pando, y después tiene 2 más, uno en Lezama y otro en Pocitos. Y con el tema de todos estos cambios tecnológicos, donde cada vez se procesa más información, ¿es necesario construir más? No sé si se construyen estos casos. Sí, nosotros, a pesar de que todavía tenemos capacidad en el data center de Pando, estamos ya, porque esas cosas no se hacen de un día para el otro, hay que planificar con cierta antelación. Estamos pensando en un segundo, o sea, de estos data centers relativamente grandes, un segundo en lo posible en Montevideo, para que hay clientes que a veces les resulta un poco desventajoso ir hasta Pando cuando tienen que trabajar en sus racks. Y por otro lado, en lo que es inteligencia artificial, que también los motores de inteligencia artificial corren en procesadores dedicados adentro de los data centers. La inteligencia artificial, todos sabemos, es una cosa que ya está y que va en el futuro a progresar mucho. Cuando un motor de inteligencia artificial está procesando datos, es bueno que si esos datos son sensibles estén en el país, y hoy no tenemos eso. La idea es que Antel incorpore uno, aunque sea de mediana escala, para que todo lo que sea inteligencia artificial que haga el país, cuando tengamos datos sensibles, sea en el territorio. Hoy todo lo que se está haciendo está yendo a correr en motores que están fuera del país. ¿Está en Estados Unidos? ¿Dónde está? Hay de todos lados. Hay de todos lados. Acá, Estados Unidos, Brasil. Y eso del motor, tenerlo acá, entiendo que también es un objetivo y dependerá del presupuesto, etc. Exactamente. Sí, no, pero estamos confiados de que
vamos a poder hacer. Antel Arena, para cerrar brevemente, se renueva entonces el contrato, ¿se renovará o piensan en renovar el contrato con ASM Global, que es la empresa que lo gestiona? ¿Piensan sacarle más provecho, usarlo más veces por año? ¿Cómo evalúan? Genérica sobre el Antel Arena. Bueno, Antel Arena, lamentablemente, durante los últimos años parece que era mala palabra. Hoy, por suerte, ya está laudado, la justicia laudó, y es un gran activo que tiene Antel, al cual le queremos sacar mucho más jugo del que le estamos sacando hoy. Queremos hacer más espectáculos, queremos que no solo la gente que puede pagar un ticket internacional use Antel Arena, sino también hacer otro tipo de espectáculos donde más público lo pueda conocer. Es un complejo fabuloso, de excelente nivel, que, contrario a lo que se ha dicho, no es un... hoy no nos está dando pérdidas. No recuerdo mal exactamente el número, pero el 2024 cerró con en torno de los $2 millones de ganancias. Con quien está administrando hoy la Antel Arena, se está terminando esa etapa y estamos en pleno estudio, no quiero adelantar nada, pero estamos en pleno estudio de ver cómo seguimos, pero queremos, hay un montón de cosas que la Antel Arena hace bien y funciona muy bien, y hay cosas que estuvimos estudiando, que tenemos que corregir. Bueno, la idea es corregirlas. Una postdata, permítame, porque se lo preguntamos al gremio de Antel hace un par de semanas y quiero preguntárselo a usted directamente. Esos llamados permanentes para quienes tenemos fibra óptica, Antel en casa, que de distintos concesionarios llaman para renovarte, entiendo que está tercerizado. ¿Eso va a seguir así? ¿Está revisión? ¿En qué está? Está revisión. Fue una política que se adoptó por cuando arranca la competencia desleal en fibra del hogar que tenemos. Nos abrieron un montón de frentes sin ningún tipo de contraprestación y sin ningún tipo de velocidad de despliegue. Entonces eso hace que la competencia con Antel sea desleal. Fue una medida que se adoptó para fidelizar clientes. Estamos entendiendo que es un poco molesto y está en revisión. ¿Ha tenido algún resultado positivo? Sí. ¿La insistencia? Sí, ahí sí. Sí. Pero entendemos que... ¿Pero podría hacerlo Antel directamente sin tercerizarlo eso o no tiene la gente? Como decíamos al principio, perdimos 1.500 funcionarios en 6 años. Estamos con déficit de gente y es un equilibrio entre las cosas que hacen el personal propio y algunas cosas que se pueden tercerizar. Obviamente que sería deseable hacerlo todos nosotros, pero hay que jugar ahí en toda la cancha y de la mejor manera posible. Muy bien, Alejandro Paz, presidente de Antel, gracias por acompañarnos en La Letra Chica. Un gusto, lamento la voz que la tengo media. Muchas gracias y bueno, espero que me vuelvan a llamar. En cualquier momento nos volvemos a juntar, ¿se entendió todo? Dale, barro, muchas gracias. Bien, quédense que ya sigue, gracias. Sigue más Letra Chica, ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. 47 minutos pasan de las 8 y en este segundo bloque de La Letra Chica vamos a hablar con dos alcaldesas que representan municipios bastante diferentes. Pero antes nos metemos con el tema alcaldías con el siguiente tape. En Uruguay, la institucionalización de los municipios es relativamente reciente. Figura en la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, que se implementó a finales de 2009 y principios de 2010. Hasta ese momento, el país no tenía un nivel local de gobierno. Con la creación de los municipios surgió también el rol del alcalde, quien preside ese órgano. Y un alcalde es como el médico de campaña, como le llamamos en el interior, el que atiende a la gente día a día, el que escucha
y el que está para que le golpeen la puerta prácticamente 24 horas. No es lo mismo un pueblo sin municipio, en donde para contactarse con una autoridad tiene que moverse 70, 100 kilómetros, que tener a la autoridad a 2 porteras de tu casa. Creo que un buen alcalde debería escuchar a la ciudadanía, informarse, acercarse a la gente, que es definitivamente a quien se deben, porque son los que el pueblo es que lo pone en el lugar en el que está, ¿verdad? Y eso en el interior se vive, y se vive de una forma muy interesante de ver, como los alcaldes tienen un rol protagónico en las comunidades, que quizás no lo vemos tanto en Montevideo, porque acá los municipios son el A, el B, el CH, el C, y son letras. Pero hay toda una idea que tiene cierto sentido de que en el interior es diferente, entre otras cosas porque un alcalde gestiona en el interior muchas veces municipios de 2.000 habitantes, 2.800. En Montevideo el municipio que tiene menos habitantes tiene casi 150.000. Y bueno, en realidad espero que sepa articular todas las potencialidades que tiene Constitución, que sepa ser la voz de los vecinos ante las instituciones departamentales y nacionales. Ahí tenés un ejemplo de que la gente no tiene muy claro qué hace el municipio y qué hace la alcaldía y qué hace la intendencia. Los alcaldes todos dan respuestas disímiles sobre cuáles son sus obligaciones y tareas. Y en este momento solucionar todos los problemas que tiene el pueblo, ¿no? Que es el saneamiento, la basura, las calles, la iluminación, que eso son parte de la obligación de un alcalde, ¿no? Leticia de Torres es maestra en la zona de Gruta de Lourdes, integra el MPP y es alcaldesa del municipio G, que comprende a Villa Colón, Melilla, Colón, Abayuá, Peñarol, La Valleja, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, Conciliación, Barrio 12 de Diciembre y La Carbonera. Por su parte, Patricia Soria es politóloga, ha sido edila, presidenta de la Junta Departamental. Su sector en el Frente Amplio es el Movimiento Alba Roballo, que desde 2022 forma parte de Fuerza Renovadora, el que coordina Mario Vergara. Es alcaldesa, o el que encabeza Mario Vergara, mejor dicho, ahora está laburando de otra cosa, como saben. Es alcaldesa del municipio B de Montevideo, que con alrededor de 150.000 habitantes comprende los barrios Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces. Leticia, Patricia, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Una brevísima aclaración, que convocamos también a 2 alcaldesas del Partido Nacional. Estamos hablando de Matilde Antía del CH y María Mercedes Ruiz de Le, porque la verdad que nos interesaba tener su visión sobre varios de estos temas, pero bueno, lamentablemente no tuvieron éxito en nuestras gestiones. Ojalá podamos hablar en otro momento. Desde hace 15 años, Montevideo, como veíamos en el tape, se subdivide en 8 municipios que configuran este tercer nivel de gobierno. Y bueno, ahí se planteaban varias cuestiones, pero una de ellas es el tema del desconocimiento que hay acerca de los verdaderos roles y atribuciones y las necesidades que puede cubrir una alcaldía, ¿verdad, Sarazuela? Sí, en ese sentido están de acuerdo con que hay desconocimiento sobre lo que hacen los municipios, las alcaldesas en este caso. ¿Cuál es Ana Laura decía, ¿no? Se le pregunta quizás a los alcaldes o las alcaldesas cuáles son sus roles y responden cuestiones diferentes. ¿Cómo ven este tema? Sí, sin duda, compartimos. Hablo en plural porque sé que es así. Compartimos esta cuestión de la falta de conocimiento de cuáles son las competencias esenciales que llevan adelante los municipios, la alcaldesa o alcalde junto con el Consejo Municipal. Esto también está bueno decirlo porque en otros países hay alcaldía como tal y en nuestro país la ley de descentralización y de participación ciudadana lo que prevé es un consejo municipal encabezado por alcalde o alcaldesa. Pero sí, compartimos esta cuestión de lo difuso, que a veces resulta cuáles son las potestades que tienen los municipios, los consejos municipales. También lo que sucede en Montevideo es que nos come la centralidad, ¿no? Tenemos en Montevideo, está el Parlamento, ¿no? Está la Intendencia, obviamente, que tiene un rol muy preponderante. Entonces, tenemos que de alguna manera salir a competir, siento yo, por
captar un poco en ese sentido la atención, no solamente de los medios que marcan la agenda y que eso marca también el conocimiento de la ciudadanía, del vecino y la vecina, sino también estar como esa primera línea de la cercanía, que ese es el rol fundamental de los consejos municipales. Capaz que Leti, que ya viene con 5 años arriba de experiencia en esto, tiene otra visión ahí para acompañar. Bueno, sí, en realidad creo que en algunas cosas que escuché comparto. Que todavía, yo creo que no tiene que ver con las competencias, porque tenemos muy claras las competencias nuestras, sino a veces como esa dualidad en algunas cuestiones que para el vecino pueden ser hasta graciosas, de decir, bueno, la avenida le compete a la intendencia, la calle le compete al municipio, entonces cuando finalmente alguien quiere resolver un problema le importa muy poco si es de la intendencia o del municipio, sino que quiere resolver, ¿no? El alumbrado o la poda, en esas cuestiones que habría que discutir, y el Frente Amplio debería dar esa discusión de el proceso de descentralización, dónde se puede profundizar y las competencias que tenemos, ¿no? Porque además, al aumentar las competencias también necesitamos mayor presupuesto para dar respuestas. Pero en realidad yo creo que también esto que decían ustedes, son 15 años y es un nivel de gobierno bastante nuevo. Esa construcción también lleva tiempo. Con los resultados de las elecciones departamentales vimos todavía que hay muy poca gente que vota municipios. Nos pasó en los 8. Y también tenemos otras complejidades que tienen que ver, bueno, obviamente, conocer al alcalde o alcaldesa y a su consejo municipal, porque en realidad los únicos que percibimos un salario somos los alcaldes y alcaldesas, y el consejo municipal es voluntario, y somos los que estamos ahí también 24 por 24, pero en realidad creo que también algunas cosas que deberíamos ver es, bueno, muchos de capaz que nos pasa a los que estamos acá, votamos en lugares donde no es el lugar donde vivimos también, ¿no? El tema de la credencial y el traslado también hace, yo me acuerdo el día de elección te encontrabas con gente que venía de otro lado y votaba en el G y no tenía idea ni siquiera quién era. Entonces, hay mucho para discutir, sin dudas. Creo que el tema de las competencias es una de las discusiones que habrá que dar para que la ciudadanía entienda esto bien claro de qué es lo que hacemos nosotros. Porque muchas cosas hacemos iguales, pero en distintos lugares del municipio. Esto que les decía, ¿no? En las avenidas. ¿Cómo es eso de las avenidas y las calles? El alumbrado público en las avenidas depende de la centralidad y en las calles... a ver, igual en alumbrado es algo muy particular también porque hay una mitad del tiempo que las cuadrillas nuestras trabajan para el municipio y en el otro horario trabajan para la centralidad también. Por eso, es como... Hay que saber entender y conocer el funcionamiento, pero para el vecino es verdad que cuando llaman... Nos pasó mucho en este periodo el tema de la basura, que fue un tema también de campaña. Mucha gente entendía que nosotros nos hacíamos cargo de la recolección de basura. Hasta en esas cosas tan simples que capaz que mucha gente lo conoce, mucha gente lo desconoce. Igualmente es válido que para cualquier reclamo, aunque sea finalmente gestionado por la Intendencia a nivel central, no se traslada. Es una puerta de entrada de cercanía. Eso pueden ir a plantear cualquier cosa que tenga que ver con lo que es, bueno, más o menos con lo municipal. Nosotros tenemos eso medido en la atención al público y la mayoría de los reclamos que llegan ni siquiera le competen al municipio. O son departamentales o son nacionales también, ¿viste? Pero es verdad que es la primera puerta que llega a la gente y sobre todo en este último periodo de muchos retiros de políticas sociales, ¿no? Donde antes capaz que tenías un socato, tenía otros lugares para ir que la gente iba a preguntar sobre algún trámite. Al cerrarse, los comunales fueron una gran puerta de entrada para muchos reclamos. Y pensando un poco lo que se planteaba en el tape del hecho de que si lo pensamos a nivel nacional, en algunos departamentos se pueden dar realidades donde hay municipios con 2.000 habitantes, pero en Montevideo hablamos de 150.000. ¿Habría que pensar en estos debates quizás a futuro en que hayan más municipios para que realmente puedan cumplir su función de alguna manera en vez de 8 o no? O, a ver. Yo creo que es un debate más o menos como el AVE. No sabía. Es un debate creo que tenemos que dar, obviamente, como fuerza política, como sistema político todo, como, bueno, el conjunto de la ciudadanía debe de plantearse este tema. Para nosotros, en particular, obviamente que un objetivo, sin duda alguna, que es la descentralización y la participación ciudadana que van de la mano. Y para fortalecer esa descentralización y para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, yo creo que deberíamos ir hacia repensar. Personas es un montón. Es un montón. Es un montón y bueno, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro municipio, el municipio B nuclea distintas identidades, distintas historias, distintas culturas, distintos procesos, distintas cuestiones que nuclean a la comunidad. Entonces, bueno, obviamente que hay que prestar atención a esas demandas y bueno, habrá que iniciar un proceso, yo creo, así como en distintos departamentos del país
hay una necesidad y hay una demanda de la ciudadanía, bueno, deberíamos de estar contestes a eso y realizar una discusión pública por este tema. Leticia, apelo a tu experiencia. Bueno, Patricia, vos también has estado muy vinculada a la gestión departamental, como edila, etcétera, presidenta de la Junta. Pero a nivel de la alcaldía, todo eso de recibir reclamos, imagino que alguna cosa tratar de atacarla si está en sus competencias y otras ir derivándola y generar redes fluidas con el resto del Estado. ¿Funciona? Es decir, ¿dan bolilla a los otros organismos a las cosas que llegan de la alcaldía? ¿Se encuentran soluciones? Probablemente, a veces sí, a veces no, pero o hay que... Y bueno, en el periodo pasado costó ahí bastante desarticulación con el gobierno nacional. De hecho, en los casos sobre todo donde tuvimos la emergencia, cuando fue aquel 17 de febrero que se inundó Montevideo, y nosotros tenemos un SECOED, que es un centro de coordinador de la emergencia, la ayuda que vino del gobierno nacional fue bastante discrecional con los municipios de la oposición ahora, ¿no? A nosotros nos llegaban todos los casos de, por lo menos en el caso del GELO, digo, ¿no? Nos llegaban desde el MIDES, nos llegaban un montón de demandas de ir a apoyar algunas casas que se le había caído el techo, y a los otros les llegaban pañales, comida, un montón de apoyo que fue en eso particular fue como bastante discrecional. Y después en relación a los otros ministerios no tuvimos, por lo menos yo que intenté con educación, no tuve respuesta, con el único que tuve respuesta en el sentido de, bueno, generar reuniones fue con el Ministerio del Interior, con los directores de convivencia, pero que en realidad la respuesta finalmente no venía porque no se sostenía en el tiempo, ¿no? Tuvimos muchos episodios, en el caso de G, Peñarol, que fue en un momento estuvo bastante en la opinión pública, tuvimos otros hechos también bastante complicados, y si bien ellos iban, daban la cara, después el resultado, la respuesta que esperaban los vecinos y vecinas no pasaba, ¿no? Eso fue, para nosotros en particular, el tema de la seguridad fue bastante embromado en algunos barrios del municipio. Yo espero, y creo que es de los grandes desafíos que tenemos ahora, es bueno, lograr mejor articulación con el gobierno nacional y obviamente con el gobierno departamental siempre lo tuvimos, en la gestión pasada también, esto que vos decías, ¿no? Nos llegaban cosas, bueno, tratábamos, bueno, de derivar en el caso que no era, o colaborar en el caso que no se pudiera. Siempre nosotros, más allá de las competencias que tenemos planteadas, en la poda, el alumbrado, las calles, ¿no? Hacemos otras cosas también. Y de hecho nosotros en el caso nuestro tenemos espacios culturales, salas descentralizadas, tenemos otras cosas para atender y hemos generado programas también de atención a infancias, cuando también el gobierno nacional saliente recortó programas como fue la educación en verano en las escuelas públicas, ¿no? Ese recorte también implicó que muchos niños y niñas no tuvieran esa oportunidad de una administración pasada que venía acumulando en ese sentido, ¿no? Donde había un verano educativo con una propuesta pedagógica, pero una propuesta también de que finalmente pudieran tener algunas actividades recreativas acuáticas niños y niñas de sectores más vulnerables. Y ahí como se enteraron, dijeron tenemos que hacer algo. Y nosotros hicimos el programa del G, que es un verano en el G con barrios con los que venimos trabajando, obviamente con vecinas y vecinos organizados, no éramos una agencia de organización de eventos ni nada, sino que en realidad tenemos muchos. Yo destaco mucho en este municipio que hay muchas organizaciones, creo que en el B pasa lo mismo, sociales y culturales, y de vecinas también, muchas que en el caso, por ejemplo, de Bardisol, que fue con el primer barrio que trabajamos, venían sosteniendo ollas y merenderos. Entonces, la realidad también, esa pandemia que nos tocó, cambió mucho el mapa de Montevideo y cómo se organizó la gente, y eso todavía sigue vigente. Y bueno, nosotros tratamos de aprovechar esa organización para que finalmente las obras o lo que definimos que hagamos tengan un sentido colectivo también y que la gente se apropie. Creo que es el desafío en esto que venimos discutiendo de los municipios, es entender que ese proyecto político es de la gente también y que la gente se apropie de esa herramienta. Creo que es lo más difícil, más allá de los 150.000 o 2.000 habitantes, porque también el interior tiene muchos problemas con los municipios, claro, y con las intendencias. En esto justamente para ahondar, entonces, ¿cómo logras que alguien se apropie de algo que no conoce o que lo siente lejano? Porque estamos hablando capaz que lograr la conexión con 150.000 personas es un montón. Muy difícil. ¿Cómo generás eso? ¿Cómo bajás esa recorrer. Línea? Tenés que recorrer territorio. y salir. Yo creo que hay dos cosas acá para separar. Una es que la ciudadanía, el vecino o la vecina no tenga muy claro a quién le corresponde, por ejemplo, hacer la poda o el bacheo, o a quién le corresponde esta cuestión de la luminaria. Esto que hablaba Leticia hace un ratito del tema de las calles secundarias, las calles principales. Eso es una cosa, ¿no? Por otro lado está que el vecino o la vecina tenga esa posibilidad del gobierno de cercanía, de acercarse al municipio, de acercarse a los comunales y que efectivamente encuentre allí una respuesta, ¿no? Yo
creo que ahí son dos cosas distintas. En ese sentido, primero tiene que saber que existe, dónde está, claro, dónde llamar. Exacto, ese es como el gran desafío y yo coincido absolutamente con el planteo que hace Leticia de que no hay otra que estar pisando las calles, ¿no? El gobierno municipal no puede ser un gobierno atrás de un escritorio, no puede ser un gobierno que esté radicado dentro del edificio del municipio, sino que tiene que ser pisando los barrios, tiene que ser en contacto con toda la capilaridad que tiene el municipio, es decir, con todas las fuerzas vivas organizadas, pero también con el vecino y la vecina de a pie que tienen demandas, pero también tienen propuestas, porque no solamente es una cuestión de la queja, ¿no? Sino que también hay detrás demandas y propuestas, hay ideas para escuchar, para incorporar, y por eso es tan importante esta cuestión de articular la participación efectiva de la gente, que se sientan parte del proceso. Recién me quedé pensando, Leticia, en esto que decías, que con la desaparición en el gobierno pasado de los SOCAT, del MIDES, que eran como, por decirlo así, una gran primer puerta de entrada para ver después cómo se articulaba la ayuda a una persona o a una familia, empezaron a ir más mismo ahí a la alcaldía. Bueno, ¿cómo se maneja eso? Y cómo, y ya te transmito también, Patricia, la pregunta, porque sabemos que el municipio B tiene situaciones acuciantes en ese sentido, con muchas personas en situación de calle. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que quería decir alguna cosa también que planteaba Patricia. En esto, que me parece importante destacar, no lo quiero dejar pasar, nosotros somos el único nivel de gobierno que rinde cuentas a la ciudadanía también. Capaz que no se entera todo el mundo, por esto también tenemos un problema con la difusión, ¿no? En realidad también hoy nos invitan acá, ustedes estamos muy agradecidos, pero no pasa que al tercer nivel de gobierno vayan y le hagan notas, no estamos. Y sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el periodo pasado invertimos, fuimos el segundo municipio que invirtió en más calles, hicimos un montón de obras de vialidad que le cambiaron la vida a la gente, más allá del programa ABC que llevó adelante también el gobierno departamental. Y otra cosa que no es menor, porque a nosotros no tocó, a los que repetimos esta reelección, este periodo, nos tocó asumir en pandemia. Y nosotros ahora vamos a un escenario donde el programa que nos va a guiar, digamos, lo hacemos con la gente también. Y eso me parece que es sustantivo. Nosotros tenemos un plan de desarrollo municipal que me acuerdo que lo tuvimos que hacer un Zoom la vez pasada, y esta vez tenemos la posibilidad también de generar asambleas, bueno, cada uno verá de la forma que lo hace, no todos lo hacemos de la misma manera, nosotros estamos convencidos que ese plan se tiene que hacer con los barrios y con la gente, con temas de interés. Entonces en esto me parece que estaba bueno decirlo, porque no pasa con los otros niveles de gobierno, ¿no? También es algo que le tenemos que dar mucho bombo, creo que la comunicación es sustantiva en esto que planteamos también, y con esto de las discusiones hacia adelante, yo no sé si la discusión es que haya más municipios o no. Creo que es una discusión un poco más profunda y más política que tiene que ver con esto que nombramos, ¿no? Con que la gente sepa que existe lo que decís vos, ¿no? Un nivel de gobierno que está ahí, que a veces nos cuesta mucho, que las competencias estén bien establecidas y que no tengamos esa cosa media que no se entiende mucho de que es una avenida, una calle, me parece algo que habría que revisarlo. Y además de que de verdad que la gente tenga su credencial en el lugar que vota, eso me parece muy relevante, porque de verdad creo que ahí hay una cosa que hay que ver. Y después con esto que planteabas vos del tema de los problemas de la gente, y yo creo que en realidad tanto los municipios, y te voy a decir, no digas más alcaldías porque nos van a matar. Yo me acuerdo que tengo Ana Olivera, era una que decía... En el momento que terminé de decir alcaldía me di cuenta y dije, no me voy a estar sos el único, porque además a veces es real también, los alcaldes y alcaldesas son esto, ¿no? Somos los que percibimos salario, queda muy personalizado los municipios, pero es verdad que es un consejo municipal que además nosotros trabajamos con titulares y suplentes, que es importante decirlo, tanto de la oposición como del Frente Amplio. A ver, yo no sé, también de la experiencia de maestra, porque a mí me tocó asumir la escuela pública de directora en el medio de la campaña también, en plena pandemia, los problemas que llegan a los municipios y a veces es el lugar que también hay... Es la cruda realidad que viven hasta las mujeres que también en este periodo anterior sufrieron mucha o aumentó la violencia basada en género. Bueno, ahí
creo que el área social, sobre todo de los comunales, trabajaron mucho en esa gran articulación, ¿no? Se trató de derivar todo lo que se pudo, porque tenemos espacios interinstitucionales, no dejó de funcionar. Los trabajadores también, más allá del signo político del gobierno, siguieron trabajando de la misma manera y sostuvieron lo que podían sostener, ¿no? Pero después también nos pasa esto, ¿no? Todo ese retiro de la política social que había construido el Frente Amplio en algunos barrios generó otros problemas, ¿no? Y tuvieron que ver con esto, ¿no? Con la seguridad particularmente, que fue un tema que nos ocupó, que creo que nosotros a nivel de municipios y a nivel de gobierno departamental se hizo mucho por mejorar la convivencia, porque la seguridad es competencia. ¿Qué puede hacer ahí un municipio para entender también? Y, por ejemplo, nosotros en Villa Colón, donde está, capaz que lo conocen, el Teatro El Monte de la Francesa, que es un escenario popular, ahí hicimos muchas reuniones porque había un problema de inseguridad bastante grande y el Ministerio había propuesto un puente para unir unas calles. Hicimos el puente, por ejemplo, o mejoramos la luminaria, o podamos, porque era el pedido un poco, bueno, ustedes puedan hacer esto, no, nosotros lo hacemos. Y ponían, se supone que iban a poner más presencia policial, pero la ponían 3 días y eso no se sostenía. Creo que en eso nosotros tenemos para aportar y también tenemos para hacer, como hizo también el gobierno departamental, que fue el ABC Barrios, que fue generar alumbrado, caminería, obras de saneamiento en muchos barrios que no tenían, porque tampoco tuvimos, en el caso, vuelvo a decir, siempre hablo del municipio porque es la realidad que conozco, ninguna intervención del Ministerio de Vivienda, ninguna. O generar espacios públicos también para mejorar la convivencia del barrio. Yo creo que en eso tenemos mucho para aportar, porque cada vez que nos preguntan por la seguridad, obviamente no creo que solo se arregle con mayor presencia policial, ¿no? Se necesitan otras políticas sociales que lleguen realmente a la gente que más precisa. Y sobre todo en el tema educativo creo que ahí también hace la diferencia, ¿no? El retiro también de muchos programas educativos. Conozco lo que fue el barrio La Valleja, Conciliación, al retirar muchos FPB, por ejemplo, que era un programa de UTU para gurises que más les costaba que salieran. Y cuando retirás posibilidades y oportunidades, los gurises no sostienen. ¿Esos programas se espera que vayan a volver entonces? Y bueno, habrá que ver qué define la educación, ¿no? Hay muchas experiencias, yo creo que son muy interesantes, de trayectos educativos en barrios. A mí me tocó en La Gruta, que fueron la UTU pegada a la escuela, y yo fui maestra de sexto además, y tenía primeras generaciones, no hasta hace poco, que terminaban tercero de liceo. Entonces creo que hay que ver. Sobre lo del municipio, ¿hay personas en situación de calle? Sí, primero yendo a la parte de participación para que no quede esta parte descolgada. Tenemos por delante obviamente la construcción del plan de desarrollo municipal, esto que hacía mención Leticia. Obviamente estamos alineadas en una cuestión de perspectiva ideológica de que tiene que ser con la gente, ¿no? Y no que lo tiene que hacer simplemente el Consejo Municipal, sino que tiene que ser un proceso participativo. Para eso en el municipio B vamos a empezar una ronda de asambleas barriales, una asamblea por cada uno de los barrios que compone el municipio B, para poder tomar de primera mano entonces esas demandas, la opinión de las vecinas y los vecinos y obviamente de todas las organizaciones que tenemos dentro del municipio. ¿Ahora decís para ahora? Sí, vamos a empezar durante agosto y septiembre vamos a estar teniendo esas asambleas barriales para poder construir este plan de desarrollo municipal que, bueno, por normativa lo tenemos que estar entregando a 3 meses de asumir, o sea que va a estar siendo el 10 de octubre que tenemos que presentar este plan, y para la construcción de ese plan entonces vamos a apostar a la participación de cada uno de los barrios que componen el municipio. Ahí entiendo que se escucha todo y después definen exactamente ustedes. Sí. Y después yendo obviamente al tema de situación de calle, que es un tema acuciante en el municipio. Este municipio tiene la particularidad que concentra toda la cultura, el turismo, los comercios, toda la oferta educativa. Tiene grandes posibilidades este municipio, pero por supuesto que también tenemos la otra cara, ¿no? El lado B del municipio B, como bien lo dijo nuestra alcaldesa saliente Silvana Pisano, que tiene que ver con las desigualdades que nos interpelan todo el tiempo al salir a recorrer nuestro municipio. Tiene que ver con las personas en situación de calle, con los temas de salud mental, con las cuestiones de adicciones. A nosotros, por supuesto, que esto nos interpela, nos preocupa y nos va a ocupar. Vamos a trabajar coordinadamente, por supuesto, con el Ministerio de Desarrollo Social, y desde el municipio vamos a estar largando el día de mañana. En las redes del municipio ya van a poder ver una campaña de recolección de ropa de abrigo y de algunos artículos de higiene personal, también de yerba, para poder colaborar con los centros Puertas Abiertas de Mides. Tenemos 3 centros dentro del
municipio ve. Y bueno, es una forma también de poder colaborar con esta estrategia del gobierno nacional, de poder quitar a la gente de esa exposición del frío que estamos teniendo, obviamente, en estos momentos. Y estos centros están funcionando muy bien, porque bueno, obviamente esas personas ya salen con un cupo para un refugio nocturno. Entonces la idea es que puedan tener un espacio de interacción, un espacio de comunidad, de integración, que puedan darse un baño, que puedan compartir una merienda, un juego de mesa, y en ese sentido obviamente que el municipio tiene que estar presente colaborando, pero también invitando a la ciudadanía a ser parte de este proceso, porque creemos profundamente que de estas situaciones se sale con solidaridad y con sentimiento de comunidad, y eso lo construimos entre todas y todos. Bien, ¿qué pasa con la población migrante en el municipio? Porque también hay una importante cantidad de personas migrantes Sin duda. que llegan justamente al municipio. Sin duda, yo creo que estamos en el momento perfecto para apostar a la integración social. Hay que tratar de salir de un poco de la guetización en la que estamos. Es un reclamo que hemos tenido constantemente durante la campaña electoral con distintos grupos de personas migrantes. Hay que tratar de hablar de movilidad humana también, que es un concepto un poco más integrador y abarcativo. Y está muy bien, ¿no?, el tema de las fiestas especiales y específicas de cada comunidad. También, por sí, de cada diáspora, por supuesto que es muy lindo poder compartir, simplificando la arepa, ¿no? Pero hay que apostar. Hay que dar un paso más para eso. Nuestro país y particularmente Montevideo, ¿no?, se forjó con la llegada de migrantes, y hay cuestiones identitarias que tenemos en nuestra cultura, por ejemplo el tanat, ¿no?, que lo trajeron los vascos, la pelota vasca misma, tenemos un campeón de pelota vasca, Iroldi. Entonces hay cuestiones que han ido calando muy hondo en nuestro sentido de identidad. Y yo creo que estamos en un momento ahora importante para poder capitalizar también esta nueva migración que recibimos de brazos abiertos, y hay que dar un paso más en ese sentido, a seguir abrazando a las personas que vienen desde otros países y que también son, por supuesto, que uruguayos y uruguayas, ahora también con este cambio normativo en el pasaporte del que estamos muy, muy orgullosos. Leticia, pasamos de hablar de gente que ha venido de tierra afuera para estar entre nosotros y ser algunos de nosotros, a la gente que solemos denominar de tierra adentro, el Montevideo rural. ¿Qué reclama, qué necesita, qué se ha podido hacer, qué se piensa hacer? Bueno, sí, nosotros, Montevideo rural es una de las prioridades que va a estar en nuestro gobierno. Hemos tenido varias reuniones en Montevideo rural. Nosotros tenemos el lado más cercano, bueno, Melilla, Cuchilla Pereira, por esa zona, y la realidad es bien diferente, ¿no? Pero sí, en las asambleas que he tenido, que nos han convocado, sobre todo por el tema también seguridad, nos han pedido el alumbrado público. Hoy es una necesidad que están pidiendo los productores, porque les están robando de todo, les entran a la casa, bueno, en fin, nosotros sí ya pusimos algún alumbrado, porque además, a ver, hace años eso era, ni se pensaba, y de hecho la gente estaba en contra de poner alumbrado en Montevideo rural, pero sí es una demanda que la tenemos en todo Montevideo rural, y tenemos que conversar ahí también con la Intendencia, a ver cómo llevamos la luz y de qué forma llevamos la luz también, ¿no? Porque también antes el alumbrado hacía mal a los cultivos y por eso no se ponía, pero bueno, nosotros ya empezamos a alumbrar con luces solares algunos caminos rurales. Y otra de las cosas que también creo que es un gran desafío, más allá de la vialidad también, porque ahí es todo balastro, de ver qué calles empezamos a hacer, que ya tenemos algunas planificadas que habíamos dejado el periodo anterior. También el tema cultural, deportivo, es una necesidad también de Montevideo rural. Nosotros tenemos algunos lugares donde la gente, y los jóvenes sobre todo, se van, ¿no? Te lo plantean los mismos. No tienen, y ya cuando son adolescentes eligen irse y se quedan la familia, ¿no? Entonces, por ahí hay que sentarse, volver a conversar en esto que decía Patricia, que seguramente por tener también la misma fuerza política, la participación siempre ha sido nuestro eje. Vamos a construir ese plan y nos vamos a sentar en ese lugar, y además también que este intendente ha puesto la división a Montevideo rural, una división, le ha dado una jerarquía importante, o sea que va a también tener una prioridad dentro de su mandato, y bueno, en eso vamos a tener que articular no solo con el GE, sino con los otros municipios como el F, como el A y como el D, que también tienen zona rural y que la compartimos. Nosotros tenemos mucha vecindad con los otros municipios. ¿Qué pasa en la vecindad con Canelones, por ejemplo?
¿Qué pasa? Precioso trabajamos. La verdad que con las piedras, por ejemplo, hemos hecho asambleas. Nosotros tenemos un barrio cerca del hipódromo que es Forteza. Y bueno, fuimos hay mucho movimiento también de un lugar a otro. Bueno, y además que la vida en general en esa frontera, por lo menos con Canelones, la mayoría la tiene en Canelones, no la tiene en el lado de Montevideo. También nos pasa. Bayubá es otro lugar que tenemos al lado de La Paz y su vida pasa en La Paz. Pero también te reclaman, hemos hecho sobre todo puentes vehiculares, que era como una necesidad también para mejorar ese tránsito y espacios públicos y otras, sobre todo las ofertas que también piden es, acá no llega nada, ¿no? Porque al estar mucho en la frontera pasa que quedan, por lo menos nos decían, nunca nos dieron corte o quedamos siempre para lo último y bueno, hicimos obra de vialidad, hicimos obra de espacios públicos y lo bueno es esto, esta articulación también con el alcalde de Los Cerrillos, en un momento con Rodrigo también nos habíamos juntado, porque nosotros tenemos también frontera con ellos y hemos tenido muy buena relación de entender que los problemas, más allá de que sean departamentos diferentes, bueno, son comunes y hay que ponerle un pienso y resolverlos. Y de hecho esa obra del puente entre Forteza y Las Piedras lo hicimos en conjunto con el municipio y la Intendencia de Canelones. Así que es buenísimo que también, justo coincidimos que también somos todos del Frente Amplio, pero no tenemos problema tampoco, que es importante y nos pasa con la oposición. A veces se piensa que porque ser oposición no hay vínculo y en realidad el vínculo siempre va a estar, ¿no? Porque priorizamos siempre los problemas de la gente antes que la bandera política. ¿Cómo es el tema presupuesto? ¿Cómo se maneja el tema presupuesto en los municipios? Y bueno, es una partida que viene del gobierno departamental, que se divide por los indicadores de pobreza, educación. Obviamente creo que es un escenario donde deberíamos volver a discutir a ver cómo va a ser ese reparto y además tenemos partidas por OPP. Tenemos 2 partidas. Está bueno también indicar que en todo este proceso que han sido las asunciones de todos los municipios, hemos contado con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Vergara, y en todas las asunciones ha sido muy claro el intendente de que las partidas obviamente no se van a destinar por partido político. Parece una obviedad, pero las cosas obvias a veces hay que decirlas, porque venimos de un contexto complicado de castigo presupuestal a Montevideo y que por tanto eso también recayó en los municipios. Entonces está bueno también remarcar la actitud, primero que nada, del gobierno nacional, ¿no? De diálogo permanente con todos los actores. En este contexto también de diálogo social es interesante y es importante que la ciudadanía tenga claro este talante del gobierno nacional, pero que también ese talante se replica en el gobierno departamental de diálogo, de tender puentes con todos los partidos políticos y que no exista una actitud revanchista en cuanto al presupuesto, que va a ser asignado de acuerdo a las necesidades de cada municipio y no por color político. O sea, pero hay una cuenta matemática que se hace entonces para asignar presupuesto, ¿no? Queda a criterio de... No. La podemos hablar con Marcarián, que viene después, a ver si les ayuda. Lo cruzamos. A ver si les ayuda a revisar la fórmula. Bueno. No, igual en el presupuesto sí tuvimos muchas dificultades, no con el departamental, pero sí con el de OPP, que es del gobierno nacional, claro, porque hubo recorte. Y porque además en un momento solo le pasó a Montevideo, somos de los que recibimos más dinero por esa partida, por un municipio que no rindió cuentas, nos suspendieron todo el traspaso de dinero. O sea que con OPP... ¿Cuál fue el municipio ese? Creo que fue Le. Creo que fue Le, no me acuerdo sí, ahora. Pero Montevideo, Canelones y casualmente Salto fueron los 3 departamentos más afectados en cuanto a la distribución de las partidas que venían desde OPP del Gobierno Nacional en el periodo anterior. Leticia de Torres, Patricia Soria, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Nos reencontramos en cualquier momento. Se viene Marcarián, la dimensión humana de la matemática. No tiemblen, es un éxito editorial y la charla va a estar preciosa. Ya venimos. Aunque todo el mundo sabe que conviene para ser feliz tener una buena vida interior sin que haga falta ser Buda, ¿por qué para llevar una vida plena hace falta llevarse bien con el propio cuerpo y no hace falta ser Usain Bolt? ¿Por qué para ser feliz, para llevar una vida plena, está bien saber apreciar la belleza, saber generar belleza y no hace falta que todos seamos Velázquez? Pues yo os digo, para llevar una vida plena, para ser más felices, está bien llevarse bien con el matemático que llevamos dentro. Y luego hay otra cosa que pasamos muchas veces por alto y que quizá en la escuela está menos presente, y es que las matemáticas son
un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. Estar educado es tener un poder muy particular. O sea, la persona que está en mejores condiciones para enfrentar la vida. Es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de analizar con rigor, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Para utilizar la lógica, para razonar. Pero quiero decir que la oportunidad de poder tener y acceder a la mayor cantidad de información. El que está más informado está en mejores condiciones. Lo que pasa es que lo que hay que tratar de lograr es que esa información sea para todos, no para un grupo privilegiado. Seguramente el nombre de Roberto Marcarián es muy conocido en la opinión pública por haber sido rector de la Universidad de la República, pero es además matemático, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, de la cual es doctor honoris causa. Es investigador emérito de PDCIVA y del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchas otras cosas, ¿no? Y miembro emérito de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. La dimensión humana de la matemática es un libro en el que Marcarián recopila escritos de hace años. Es un libro también en el que se invita a bucear en aspectos culturales, sociales, históricos y evolutivos de la disciplina que frecuentemente se dejan de lado en su enseñanza. Marcarián, buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que estoy, como comentaba hace un rato, en una etapa de matematicismo, comparándolo con el feminismo, o sea, tratando de hacer campaña por la matemática. Se lo he visto en varios medios. Por suerte me han invitado y estoy muy contento y estoy entusiasmado, podría decir. Bueno, enhorabuena, el libro es muy interesante y creo que cumple el objetivo, salvo algunos capítulos ahí que ya empiezan... Yo no sé ni cómo decirle, fórmulas, ecuaciones, cuestiones, que me pasa el agua y salteo un poquito. Realmente hace honor a su título, que es La dimensión humana de la matemática. Pero quiero empezar suavecito con una pregunta que me despertó el libro, me quedó picando. ¿Las verdades matemáticas se descubren o se inventan? Las verdades de la ciencia son todas iguales. Los seres humanos vivimos en un mundo que es ajeno a nosotros, en el cual estamos y somos parte de ese mundo, la naturaleza, le llamamos en general a eso, y las ciencias lo que hacen es desentrañar cosas de la naturaleza, elaborando teorías, principios, demostrando cosas, pero la naturaleza misma, ella no es la ciencia, y tampoco es la matemática. La matemática es la ciencia de los objetos abstractos que posibilitan que los seres humanos trabajemos y hagamos formalismos de la naturaleza, y en ese sentido no es tan tangible como otras ciencias, es decir, los números no son una cosa que uno pueda tocar, como esta mesa, y por lo tanto puede que se le vea como una cosa distinta, pero en ese sentido tiene el mismo rasgo que las otras. Es una versión abstracta de muchas cosas de la naturaleza que es muy útil para poder analizarla mejor a la naturaleza. Ahora, igual repregunto, esto si es descubrimiento o invento. ¿Las verdades matemáticas están ahí hasta que alguien las descubre? Sí, yo creo igual. ¿O es una invención humana para entender una realidad que está ahí? Es tan invención como la teoría de Newton de la o de Galileo de la gravedad. Esas también son invenciones, son maneras que hemos tenido los seres humanos de interpretar el hecho de que cuando uno se para queda con los pies ahí abajo porque hay algo que lo atrae ahí abajo, una masa que lo atrae. La matemática ve los objetos de la naturaleza de una manera más abstracta, y cuando ve 7 perros y 7 gatos y 7 monedas, sabe que hay algo común ahí, que es el 7. Y en ese sentido es tan verdad y tan descubrimiento como lo otro. Y Marcarián, usted mencionaba esta cuestión de la intangibilidad de la matemática como un factor que quizás, no sé si la hace
no sé si menos atractiva, pero ¿qué pasa también con la cuestión de la inmediatez en este mundo donde queremos todo ya? Yo creo que es una cosa que corre contra la matemática. Efectivamente, no hablo del trabajo de los matemáticos profesionales como yo, que hemos vivido de la matemática, sino en general las cuestiones que no son tangibles, que no se pueden obtener rápido, que merecen un poco de pensamiento para entenderlas mejor, no están en boga. ¿No tenemos ganas de pensar? No, yo no diría que es tan así, ¿no? Pero que los sistemas ideológicos, los sistemas económicos, los sistemas hasta políticos llevan a un cierto rechazo de las cosas que tienen un grado de abstracción muy grande. Y yo creo que en estos tiempos, que quizás hasta sea peor, donde hay tanto gobernante inculto como los hay, porque no voy a dar ningún nombre, pero hay que ver los nombres y las cosas que dicen muchos de ellos, creo que eso se está agravando porque está llegando al poder gente que rechaza eso, que rechaza hasta la ciencia globalmente. Uno se entera que va a haber un corte de 1/3 del presupuesto para ciencia en Estados Unidos y se asusta realmente. Y eso es así, está planteado como un tema de hoy. Argentina con la ciencia también. No, también, sí, por eso yo hablo un poco más lejos. La Argentina también, exactamente. Buenas Artes también en la Argentina, ¿no? Eso es preocupante, por lo cual creo que vale la pena que haya gente que se preocupe de destacar del valor de las ciencias, aún de las ciencias más lejanas, entre comillas, más abstractas, digo yo, me gusta usar esa palabra, como es la mía, digamos. Y podríamos instalar cierta batalla cultural para entender la importancia de lo que es más de largo plazo y de lo que es más intangible, lo que no va a dar resultados inmediatos y resultados monetarios inmediatos. Yo creo que hay que dar la batalla. Yo en realidad podría decir que estoy en la batalla desde una posición cómoda, porque yo estoy bien desde el punto de vista no solo de salud, sino físicamente, económicamente, pero que tenemos que dar esa batalla, me parece que tenemos que darla. Se le ve un poco como un atavismo, como una cosa antigua, pero creo que corresponde, porque hay ciertos valores que yo creo que decididamente, no quiero ser mal augur, corren peligro de la humanidad si seguimos en este tren de elegir mala gente, de despreocuparnos de las cosas de más largo plazo, de vivir el día a día, de querer estar informado continuamente de cuánta cosa pasa y de chismear continuamente con alguien que no sabemos, no le conocemos ni la cara. Hablo del papel del teléfono en esto, celular. Creo que vale la pena dar esa batalla, sí. Yo me siento como estando en esa batalla. ¿Y cómo se hace para acercar justamente a la matemática, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el tape veíamos que alguien planteaba que la matemática nos ayuda, si sabemos matemáticas, nos ayuda a resolver problemas, que es más difícil que seamos engañados si la conocemos, que cambia nuestra forma de razonar, pero ¿cómo se hace para hacer llegar ese mensaje cuando es algo que muchas personas sentimos tan lejano y tan ajeno? Eso es así y aquí hay un problema que creo que se está estudiando con mucho más cuidado recientemente. Yo en particular estoy metido en eso. El hecho de que se haya logrado captar cómo el cerebro hace matemática, lo digo, esto creo que a mucha gente le cuesta entender qué quiero decir. El cerebro es una cosa que está acá abajo del cráneo, que son unos huesos que están por acá, que es el que piensa, es la que hace que tengamos conciencia, que hablemos y que seamos seres humanos. Y ese cerebro hace matemática. Y ahora se sabe con bastante precisión dónde hace matemática. Es básicamente aquí, atrás de la oreja o por ahí, en la corteza cerebral. Y eso que ha sido muy útil para saber cuánta matemática traemos genéticamente, o sea, cuánto de lo cuantitativo es percibido por un niño al nacer, y poco después, hace que los problemas de los estereotipos contra la matemática, en particular en las mujeres, se generan tempranamente, entre los 4 y los 6 años. O sea, nacemos más o menos con la misma capacidad todos. Todos, exactamente, todos. Puede que haya diferencias biológicas, no cabe duda, claro, pero que además eso podría significar alguna diferenciación en algunos aspectos, totalmente posible. Puede ser una construcción. Sí, la construcción del rechazo a la matemática, del temor a la matemática, se genera en ese momento, casi que es cuando se entra en la escuela, diría yo.
Y estos estudios que existen, acabo de leer, salió hace unas 2 semanas en la revista Nature, que es una revista muy prestigiosa, científica, un estudio sobre 2,5 millones de niños franceses. 2,5 millones son todos los niños franceses de ese periodo. Y es categórico cómo efectivamente el rechazo en las niñas a la matemática se genera en ese periodo. Y yo estoy convencido que en las niñas es mayor que en los varones, pero está claro que hay un rechazo genérico de la sociedad respecto de la matemática. Rechazo en el sentido muy respetuoso, ¿eh? No es que se diga que la matemática no sirve para nada, pues en general todo el mundo reconoce que, como dice ese programa que vimos antes, sirve para mucho, que la matemática que hay metida en el teléfono celular es una cantidad terrible, porque si no, ¿cómo hace uno para meter 8.000 fotos ahí adentro? Para decir algo que a mí cuando me extraña, me sorprende. Bueno, lo vemos como algo quizás aburrido o que nos asusta o que es un montón. Eso es estereotipo, en mi opinión. Hay una parte que tiene que ver con la disciplina misma y hay otra parte que la sociedad nos enseña a que es así, y eso se genera como el modo de hablar, por ejemplo, cuando es muy chico uno. Y en particular estos estudios que estoy diciendo, que son, acá en Uruguay hay esos estudios, esos mismos estudios, y también son iguales. Son lo mismo. Ah, sí. No quiero hablar mucho más porque hay algunos que tienen que ver con los maestros, que no quiero referirme ahora a ese tema porque es de cuidado, que el estereotipo se genera. Yo he destacado que por qué los cordobeses y nosotros hablamos distinto. El aparato que habla es el mismo. Los pulmones que fuellean, que largan aire para que se muevan las cuerdas vocales, es el mismo. ¿Por qué hablamos distinto? Hablamos la misma lengua, la estructura de la lengua es la misma. Hay quien dice que la estructura de todas las lenguas es la misma, pero esto es Chomsky, yo no quiero meterme, me lío más líos todavía. Ahora, es un hecho que se aprende en el comienzo, en la nada, y se consolida en la escuela cuando uno aprende a escribir y a organizar el lenguaje. Bueno, por tanto, ¿por qué no concebir que muchos de los prejuicios que hay sobre diversos temas, en particular sobre la matemática, no se generan ahí? Y estos estudios son, yo diría que concluyentes sobre un pedazo del asunto, pero yo estoy convencido que es global, realmente que es así. Creo que tiene todo que ver o mucho que ver con lo que viene diciéndonos Markarian. Uno de los apéndices del libro, el libro tiene 2 y uno de ellos fue escrito por el matemático belga David Ruel en el año 2000, Conversaciones sobre matemática con un visitante del espacio exterior. Resumidamente, ¿por qué le interesó eso de Ruel y qué plantea? Son 12 páginas ese capítulo, ¿y por qué lo decidió incluir? Ruel es un gran físico matemático, he tenido la suerte de conocerlo, él habla español, la traducción que yo hice del trabajo la revisó él mismo, pero aparte de eso, del personaje de Ruel, él observó que las computadoras tienen ventajas sobre nosotros, sobre el cerebro, sobre el modo como ordenamos el pensamiento. Y entonces analiza, compara una cosa con la otra, y en esa conversación, y hay algún trabajo previo que está citado ahí, citado en el texto del libro mismo, él analiza qué ventajas tiene y qué ventajas no tiene. Y yo creo que hay que destacarlo, eso para si se quiere, para ver la estructura del pensamiento. Comparando el cerebro con la computadora. Ah, sí, eso es una parte importante del asunto. Y la posibilidad de que haya otras matemáticas en particular. El ejemplo que ponen ahí es que si viviéramos en un ambiente fluido, de líquido, si fuéramos peces pensantes, cosa que no hay por qué descartar, se dice que los delfines tienen una gran capacidad, por ejemplo, pero vamos a no ponernos tampoco en ciencia ficción, sería distinta la matemática que tendríamos. Y uno piensa un poco y se da cuenta que sí, que hay cantidad de reglas, de cosas que pensamos que están asociadas a que vivimos en este espacio vacío, digamos, que sabemos que tiene cosas porque respiramos con ese aire y lo soplamos. Algo hay. Pero está claro que no se ve. ¿Qué es nitrógeno, qué es oxígeno, qué es neón? Son cosas que no las tocamos. Y que la ciencia sería distinta y la matemática, por tanto, también. Ese diálogo es el que hace él con una extraterrestre, porque dice que le parece que es una mujer, dice él. Por más que el bicho, digamos, no tiene sexo. Y es notable esa sensación de tomar conciencia que con las humanidades lo tenemos todo el tiempo presente,
de que estas son, por decirlo en plural, las matemáticas que tenemos, porque este es nuestro cerebro y este es el mundo en que vivimos. Dice en un momento eso, de si fuéramos peces pensantes o extraterrestres que vivieran en un mundo líquido, y me corrige Marcarián para los términos, tendríamos mucho más desarrolladas las matemáticas vinculadas a las mecánicas de fluido que al álgebra para contar si tengo 5 naranjas o 2 kilos de pera. No cabe duda, sí. Es tal cual, es así, sí. Yo, Israel me convenció cuando lo leí y me entusiasmé con ese artículo. Después leí 2 más que son previos a ese, que son hasta más interesantes. Y me preocupé en particular, ahora que está tan en boga la inteligencia artificial, de ver qué es lo que se puede reproducir del funcionamiento del cerebro. Que de eso me parece que nos escapamos de temas. No, para nada. Es interesante, de hecho. Especialmente entendiendo ahora que también el mundo sigue cambiando y que, por ejemplo, tenemos esta cuestión de la inteligencia artificial. ¿Usted cómo ve estos nuevos elementos? Yo creo que la capacidad de poner en una máquina mucha información, en una máquina, en una cantidad inmensa de memorias, y poder rastrear esa memoria rápidamente, eso es una gran ventaja. Eso yo creo que es así y es indudable. Cosas parecidas a esas existían. Cuando uno apretaba control F en un archivo y le pedía que ir a buscar una palabra, eso era una cosa primitiva en relación con lo que hace la inteligencia artificial ahora. Digo eso porque muchos lo hemos hecho, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Ahora, de ahí a creerse que la capacidad de pensamiento paralelo que tiene el cerebro sean reproducibles, yo decididamente no creo. Y más preocupado estoy porque la posesión de esos mecanismos poderosos de creación están en manos de muy poca gente. Si uno mira cuántas son las empresas que hacen eso, hay 3 norteamericanos, 2 chinos, 1 inglés y se acabó la historia. O sea que hay una concentración inmensa de poder, porque la inteligencia artificial significa poder, yo creo que no cabe duda. Ahora que el Google consulta y lo primero que le dice es lo que encuentra en inteligencia artificial, o que a mí, no sé, capaz que por mi oficio, me llega propaganda de que use este o este de inteligencia artificial, me llegan a mí, muestra que la capacidad de influencia de ese mecanismo, en mi opinión, es peligrosa. Y que hablando de política también, de alguna manera, muchos de los dueños de estas empresas, y esto no necesariamente inteligencia artificial, pero también se vio, por ejemplo, en la última elección de Estados Unidos, que los dueños de algunas de estas empresas estaban sentados ahí, ¿no?, apoyando a Donald Trump. Sí, sí. O sea, que quizás algo que antes estaba un poco más, que estaba más en las sombras, ya está completa y absolutamente expuesto, y estamos hablando también de información. No, es cierto eso, sí. Yo creo que la capacidad de influir en el modo de pensar de la gente, por eso me pareció bueno la referencia a estos españoles que vimos antes, de una manera muy evidente, en particular a gente que se ha acostumbrado a pensar poco, que se vayan resolviendo las cosas, que votan cada 5 años y ya después se olvidan de todo lo que pasa en el mundo porque ya hay alguien que los va a mandar, cosa que me parece que está sucediendo en muchos lados, aumenta la peligrosidad de este asunto. Y que eso se ha hecho en el caso de la elección de Trump, es clarísimo, y que uno de los capangas, iba a decir, perdón el lenguaje mío. Acá hablamos así. Académico, lo sabemos. De estas cosas haya sido nombrado en un cargo de organizador del aparato de creatividad del gobierno norteamericano. Después se pelearon, a veces no sabe por qué, pero que Musk hace eso y que es uno de los grandes dueños de toda esa maquinaria. Yo creo decididamente que es malo para la humanidad, no solo por el modo como podría ser una persona excelente más y tener las mejores intenciones, cosa que no tiene en el caso personal de ese personaje. Pero aunque lo tuviera, la concentración excesiva de poder va contra todas las normas de diversidad, etcétera, que proclamamos tan fuertemente y que muchas veces nos olvidamos de qué significa realmente. Hablando de estos asuntos, citando a Einstein y desarrollando usted también, dice en el libro que a los científicos siempre les preocupa el uso que hace de sus descubrimientos, la humanidad en general y el poder en particular. ¿Cuáles cree que son actualmente, no sé si lo tiene pensado como en un ranking o en un podio, pero algunos ejemplos de los usos o aplicaciones más dañinas para la humanidad que tiene hoy la matemática y de los usos o aplicaciones más
beneficiosos o prometedores que tiene hoy la matemática? Sí, realmente que es una pregunta difícil. De los peligros ya hablé un poco antes, y como ha pasado con el ejemplo que se usa más desde la bomba atómica y su utilización en Japón en el 45, el descubrimiento de la capacidad de controlar la energía de lo más chiquito que está atrás de las bombas atómicas, significaban un peligro por el uso que se le dio, lo cual no elimina la importancia que tenía de poder conocer la estructura íntima de la materia, ¿no? Y eventualmente la liberación de energía haciendo ciertos procesos. Así que hay una parte de esto que tiene que ver con el uso de la ciencia, en particular de la matemática. Así que, volviendo a la inteligencia artificial, yo por eso empecé elogiando la idea de reunir información y poder rastrearla, y el mal uso para las cosas que hablamos de las campañas políticas y otros que están claramente arriba de la mesa. Esa es una situación que incluye mucha matemática. Efectivamente, la inteligencia artificial incluye muchos trabajos de físicos, de biólogos, de neurobiólogos, que estudian cómo funciona el cerebro e imitarlo con las máquinas. Bueno, y si se usa mal, ¿qué le va a hacer uno, no? ¿Qué le va a hacer uno? No podría ponerse a armar escándalo continuamente, pero los científicos tenemos nuestro corazón también. El buen uso yo creo que es más fácil de explicar, lo digo en serio. Hay alguna parte del buen uso, hay algunos usos que uno puede decir, bueno, no es tan bueno, pero la transmisión de información, por ejemplo, el encriptado de información, que se ha transformado en una cosa clave para las transacciones financieras en particular. Yo digo en broma, ¿qué se cree uno cuando va a un cajero automático y aprieta 4 teclas y le dice, dame el tope es 30.000 pesos en el cajero? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Que hubo un señor que le dijo, mandarle 30.000 pesos a Marcarián? No, está claro que no fue eso lo que pasó. Y también es igualmente claro que no puede ser que el pedido de Marcarián esté circulando por cualquier lado y todo el mundo se entere que Marcarián va a sacar 30.000 pesos. Así que hay una transmisión de información escondida. Encriptada es la palabra técnica, que se ha visto cuando la crisis del 2002 y el envío de dinero para cubrir la crisis del sistema bancario en Uruguay, fue el caso más claro. Había gente que se creía que venían los aviones con los paquetes de dólares, de $100, porque no hay más grandes, me parece, y venía la plata en el avión. No, ahí fue una orden que llegó, una orden que no puede ser que la vea cualquiera, porque es evidente que $100 millones, 50 millones de dólares traspasados de un banco de Estados Unidos al Banco República o al que sea. Así que el esconder la información, eso es matemática, teoría de números se llama, casi pura. Eso empezó en la Segunda Guerra Mundial, antes quizás, pero tuvo mucho fervor cuando se lograron desencriptar las claves de los alemanes, que usaban los alemanes para... Está la famosa película El Código Enigma, que no sé si le gustó. Sí, Alan Turing. Sí, por ahí está la historia de Alan Turing, que es una historia horrible, la de Alan Turing como persona, es un buen ejemplo de eso, sí, tal cual. Y después se fue desarrollando cada vez más eso. Ahí en esa época era casi manual, que se hacía casi todo. Bueno, ahora nada que es manual. Me parece que ese es un buen ejemplo. Los mecanismos de visualización, de imagen, la imagenología, eso también incluye una parte de la matemática de la cual yo estoy un poco más cerca desde el punto de vista profesional. La tomografía computada, el GPS, todo lo que tiene que ver con saber dónde está algo y eventualmente reproducirlo, eso tiene un ingrediente de matemática inmenso. Está claro que ha sido muy positivo, muy útil, ¿no? Marcarián, volviendo a contenido puntual del libro, ¿por qué decidió dedicarle un capítulo, el último, el 6º, a Macera? Bueno, Macera fue uno de mis grandes maestros, no sé, eso creo que lo reflejo continuamente. Fui muy amigo de Macera, fui su alumno en Facultad de Ingeniería, lo conocí antes de entrar a la Facultad de Ingeniería, no como persona. Como persona también me parece, pero eso por razones políticas. Pero como intelectual estudié trabajos de Macera cuando estaba en el último año de secundario. Después, no sé, lo admiré como profesor, lo admiré como persona, como rectitud intelectual. El hecho de que Macera se negara a tomarle exámenes a sus compadres políticos es una muestra de moralidad. ¿Cómo era eso?
Sí, si él sabía que algún estudiante era de la Juventud Comunista, no sé qué, él trataba de apartarse del asunto. Y yo sé que es una muestra de cosas que ahora, mira, al contrario, vení que yo te ayudo. Él al contrario, él vení que yo no voy a estar. No sé, doy este ejemplo como una regla. No sé, yo cuando fui director del Instituto de Matemática, eso fue posterior, Macera me llamaba si perdía el 104 para venir a facultad porque iba a llegar 20 minutos tarde. Y era el Macera ese, un genio, una figura, el político, el matemático, yo que sé, una figura cumbre. Esos rasgos de generosidad intelectual y de seriedad, los aprendí de Macera, puedo decir. Bueno, un hombre culto, una cultura amplia, rica, que alcanza con ver la casa que ahora se está vaciando, porque la esposa falleció recientemente, para ver lo que hay ahí. Que estuve hace poco levantando algunos libros que me están dando porque tienen dedicatorias de matemáticos importantes. Entonces, el dedicarle la dimensión humana a la matemática a un humano, a una persona valiosa como es él, lo hice sin ninguna duda. Tenía que haber un capítulo sobre Macera. Señala también en el libro que cierto sentido común popular, no entendido en la materia, no estoy citando, estoy parafraseando, piensa que la matemática no tiene avances significativos desde hace siglos, ¿no? Como decir, bueno, de Pitágoras y eso para acá, mucho no. Más o menos, después sumamos, calculamos superficies, etc. Usted dice en el capítulo 1, citando esa idea de sentido común errado, por el contrario, todo parece indicar que la matemática está en medio de una revolución. Más allá de que capaz hayamos tocado algo que tenga que ver con esa revolución, le quiero preguntar, ¿qué revolución está viviendo hoy la matemática? No, quizás el texto tendría que revisarlo yo en chiquito para ver. Pudiera parecer exagerado en la medida que hay una explosión de muchas cuestiones científicas, entre las cuales la matemática viene incluida. El hecho de que muchos de los grandes progresos tecnológicos estén basados en grandes avances de la matemática, muy alejados del objeto mismo, ¿no? Insisto, porque uno dice el tomógrafo. ¿Qué tiene que ver el tomógrafo con la matemática? Pues bien, para que haya un aparato que a uno lo va mirando de a milímetros y de 500 imágenes logra reconstruir el objeto entero, el hacerlo bien, porque hacerlo se puede hacer, que lo haga bien y que lo que muestra sea realmente el tumor que había en tal lugar, la mancha en aquel otro lugar. Eso incluye un ingrediente de corrección de errores, la rama se llama ecuaciones derivadas parciales, que se revolucionó con los avances que hubo en esa disciplina. Los avances comenzaron, yo diría que a principios del siglo XIX, 1800, sí. La Revolución Francesa tiene varias personas que estuvieron asociadas a estas cosas. Avanzaron lentamente, hubo un gran cambio hace 20 años y explotó con el uso tan sistemático en cosas tan útiles. O sea, perdón, pero para que entendamos, estos que tenemos sentido común y no conocimiento específico, no es solamente que la tecnología aplique cuestiones matemáticas con éxito, sino que para que la tecnología avance, la matemática tiene que mejorar a propósito. O sea, matemáticos y matemáticas piensan en cómo solucionar esos problemas y tienen que impulsar hacia adelante a la matemática. Hay una interrelación. El decir que la matemática sola hace el aporte está clarísimo que no. No, eso acá hay un montón de plástico, el silicio que tiene eso, todo eso, lo que guarda la memoria. Claramente no. Y que últimamente hay una interacción entre la matemática y las tecnologías variadas más contemporáneas, eso es así. A la vez, la historia muestra que hay cantidad de avances de la matemática que quedaron perdidos ahí, sin saber si se servían para algo o no. Y la teoría de números es un caso típico, con el encriptado. El más importante son las llamadas cónicas, la elipse, la hipérbola, que después se descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol con esas figuras. Que el Apolonio, que en el siglo IV antes de Cristo fue el que, o algo así, me puedo equivocar en unos cientos de años, pero estoy hablando de hace 2500 años, hubiera estudiado eso y quedó ahí como un tema totalmente de berretín del amigo de Apolonio,
es una de esas cosas que es increíble, porque ¿por qué a Kepler y a Copérnico se le ocurrió que esas curvas eran las que describían el movimiento del sistema solar, de los planetas alrededor del Sol? Es una cosa sorprendente, pero estaba ahí el conocimiento, ese señor lo había estudiado. Y eso yo creo que va a seguir pasando, porque la mente humana estudia cosas abstractas, le gusta estudiar cosas abstractas. Y esas cosas hacen que si se adaptan a lo que se precisa en cierto momento histórico, porque es así, bueno, de repente se ve que ha sido muy útil aquello. Y en ese sentido, el que haya matemática llamada pura, que no nos preocupamos por en qué se va a usar lo que yo hago, que es mi caso, ha sido muy positivo en todos los sentidos. Y que los profesores y los maestros sepan el específico de lo que tienen que enseñar, hace parte del mismo problema. Que yo no soy de que no puede ser que un maestro enseñe una cosa que después va a aplicar un ingeniero en la parte más avanzada haciendo un puente. No, tienen que saber mucho de lo que está enseñando. Y ese problema está en interrelación con lo que estoy diciendo, porque esa parte también es abstracta. No es poner problemas de matemática, es explicar muy bien por qué la estructura del sistema decimal de los números es como es. Saber cómo va la historia, que no es una cosa que se inventaron los griegos, sino que hace pocos años, pocos son 800, que el mundo occidental escribe los números con lo que escribimos nosotros. Fue un inmenso avance, y que viene de la India y de los países árabes. Entonces, el saber eso para un profesor y poder explicar que su niño no solo aprende que 2 más 3 es 5, sino que eso ha sido creado de alguna manera y hecho por los seres humanos, es parte de la riqueza del enseñar y del aprender, las dos cosas. Y ese entusiasmo creo que hay que hacerlo juntir. Roberto Marcarián, matemático, profesor de la Facultad de Ingeniería y autor de este maravilloso libro, La Dimensión Humana de la Matemática. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Ya digo, yo a veces me entusiasmo mucho, pero es como les dije, me entusiasmo. Ojalá sea contagioso. Ojalá sea contagioso. Muy bien, Gracias. Ojalá, sí. Gracias, Marcarián. Un placer. Igualmente, que les vaya muy bien. Bueno, llegamos vamos al final de esta letra chica entonces. ¿Qué se viene, Jorge Temor? Se viene Ideas Cruzadas, hablando sobre esta posibilidad, mira, hablando de matemáticas y matemáticas recontra aplicadas en este caso, del impuesto al 1%. Me encanta ese tema. El impuesto a los más ricos. En Ideas Cruzadas se discutirá ese asunto con el profe y a las 23 horas, los 7 pecados capitales, arranca esta serie documental con respecto a crímenes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la pantalla de Teleciudad. Chau, que estén bien. Hasta el domingo.